muchísimas gracias al IEFA por la invitación y a nuestro excelente panel de esta mañana. Es un gusto estar acá para poder charlar de cómo está emergiendo la región y con qué oportunidades de la pospandemia. Así que quería empezar con este primer eje central, permitiéndoles a cada uno comentarnos un poco a partir del tema que nos presenta el IEFA para este panel. Estamos en el año 2022, saliendo de la pandemia, pero al mismo tiempo en un mundo muy complejo, ¿no? Con guerra en Europa, suba de tasas, inflación alrededor del mundo, no solo en Argentina. Entonces, quería preguntarles cómo se reajustaron las prioridades de desarrollo en este contexto y cómo se ve de cara al 2023. Sebastián, empezamos con vos, que desde tu lugar en Bank of America nos podés comentar cómo se ve esto en el mundo del financiamiento. Bueno, gracias a todos. Gracias, Caro. La verdad que lo que pasó desde la pandemia hasta esta parte, creo que es muy interesante lo que pasó en términos de financiamiento, porque hubo dos etapas muy distintas, ¿no? El principio de la pandemia, que nos encontró con muchísima liquidez y una gran actividad en el mercado de financiamiento, que te diría que duró hasta principio de este año, casi hasta febrero o marzo de este año, que vimos emisiones récord, vimos una cantidad de actividad fenomenal, tasas todavía bajas. Entonces, muchas compañías básicamente tomando la decisión de adelantar vencimientos, de básicamente prefinanciar lo que venía venciendo 2022-2023 y extender vencimientos, ¿no? Con lo cual hubo una actividad fenomenal, básicamente que terminó en principio de este año. Y la segunda etapa, que básicamente empezó cuando las tasas empezaron a subir fuertemente y empezó a ser realidad el tema de la suba de tasas, con una actividad que cayó terriblemente, ¿no? Desde marzo de este año la actividad en el mercado básicamente casi que se secó, casi que se cerró el mercado y básicamente no hubo transacciones, ¿no? Entonces hubo dos etapas muy claras, muy distintas. Para darte una idea, más o menos el mercado en el 2021 tuvo una actividad récord de casi 150.000 millones de dólares, comparado con 50.000 millones de dólares en el 2022. Y casi todo lo del 2022 fue en los primeros 2 meses de este año. Entonces la actividad cayó dramáticamente y básicamente lo que yo veo es que la caída de actividad tiene que ver con que las curvas no se están cruzando, ¿no? Básicamente es difícil para las compañías aceptar este nuevo escenario de tasas, pues la suba de tasas fue muy abrupta y muy rápida, y para los inversores, que han participado en el mercado han perdido bastante. La verdad que todas las emisiones que salieron este año están para abajo y fuerte. Entonces es difícil para los inversores tener una actitud muy abierta al riesgo y para los emisores es muy complicado aceptar las nuevas tasas, con lo cual así las curvas no se cruzan y el mercado está muy poco activo. Yo creo que esto es posible porque el año pasado, como te decía, el mercado tuvo una actividad récord de emisiones. En algún momento, tanto los gobiernos como las compañías van a tener que volver a salir al mercado, pero tienen que aceptar este nuevo escenario de tasas, que es un escenario de tasas más alto, y los inversores también tienen que poner la plata a trabajar, porque los inversores tienen mucha liquidez todavía, no tanta como antes, pero todavía tienen mucha liquidez, y la inflación obviamente los obliga a poner la plata a trabajar. Entonces, el mercado va a volver a tener actividad, pero hoy estamos viendo un mercado súper seco, casi cerrado, muy en contraste con lo que vimos en el 2021. Perfecto. Y entonces, mirando hacia el 2023, que cada vez está más cerca, ¿ves que ese mercado cerrado continúe en el corto mediano plazo? Pero ya, por ejemplo, hacia la segunda mitad del año, ¿qué horizonte ves? Mira, yo creo que el mercado va a empezar a, como te decía, a reabrirse probablemente el primer trimestre del año que viene. Principalmente, típicamente, y lo vemos cada vez que el mercado se cierra, digamos. Típicamente el mercado vuelve con los gobiernos, con los emisores más grandes, que tienen necesidad de volver al mercado porque tienen que empezar a financiarse de vuelta. Entonces, yo creo que el mercado primer trimestre del año que viene, obviamente con tasas más altas, obviamente con algunas concesiones más altas, va a arrancar de vuelta. Necesitas en el mercado para que arranque y tenga actividad un par de transacciones o un par de semanas de transacciones que funcionen bien. Entonces, hoy lo que estuvimos viendo en el mercado es transacciones que salen de repente, funcionan mal, caen en precio y hace que se retraiga un poco la demanda. Entonces, yo creo que el año que viene ya va a haber más necesidad de compañías que refinanciaron en el 2021, no pudieron financiarse en el 2022 y van a tener que salir en el 2023. Yo creo que va a arrancar por algunos gobiernos
y de ahí va a empezar a generar actividad 2023. Pero yo el primer trimestre, hacia el final del primer trimestre, creo que va a empezar a haber bastante actividad. Muy bueno. Bueno, Sergio, desde tu lugar en el Consorcio Nordeschi, están más enfocados en proyectos. ¿Cómo se reacomodaron después de la pandemia y cómo están mirando el año que viene? Bueno, nuestra visión do ponto de vista del público. Nosotros somos un consórcio público que reúne 9 estados, o governo de 9 estados em Brasil, uma terça parte do país. Por isso, nós trabalhamos tentando estimular a economia e, ao mesmo tempo, cuidar das pessoas. 2022 foi desafio para nós e 2023 igual será desafio. Acho que não se pode prever o que irá acontecer com as guerras, com a crise climática, incluso com a pandemia. Nós assistimos subida de seus números nesses dias. Então, a economia foi muito impactada nos estados do Brasil. Os governadores incentivaram as pessoas a permanecer em suas casas, pero no final do ano passado, nós já sentindo aquecimento brutal na economia. Com esse aquecimento, vem a inflação, igual em muitas partes do mundo. Em outras partes, pelo excesso de liquidez. A Europa vive inflação, a Ásia vive inflação, Estados Unidos vive inflação. Ademais, teremos eleições presidenciais. Em 2023 teremos novo presidente aí, novo velho presidente, Lula, em seu terceiro mandato. Estamos muito otimistas, pero não acreditamos ter ano muito fácil do ponto de vista da economia. O cenário que Sebastião aí reportado das taxas, as taxas de longo prazo versus a taxa de curto prazo abrindo, é cenário que remete aos governos para a dificuldade de captação de recursos com os instrumentos tradicionais. Nós acreditamos que teremos que ser mais radicais no caminho de ESG. Há aí uma oportunidade em captação de recursos para os estados e as empresas que aderirem à green economia, economia verde. O Brasil tem boas chances e os estados também. Nós acreditamos que as captações, incluso as emissões de algumas companhias, serão usando green bonds, social bonds, emissões temáticas. Há compromisso em contraponto com o governo Bolsonaro de uma completa adesão ao Acordo de Paris, aos temas de sustentabilidade, e nós estamos trazendo o combate contra a hambre como tema central para 2023 e os próximos anos. É impensável que nós tenhamos país que é o maior produtor de soja do mundo, segundo maior produtor de maíz do mundo, e temos como 33 mil milhões de pessoas em situação de hambre. É impensável, não é possível. Então, nós encaramos que há tudo conectado. A preservação da Amazônia e de outros biomas irão trazer mais recursos para o Brasil. O investimento em gás como combustível de transição é fundamental.
haya ocorrido aí descobertas de jazidas colossais de gás em norte do Brasil. A infraestrutura estará conectada à distribuição de gás e a transmissão, as linhas de transmissão para energia renovável. Isso aumentará o emprego das pessoas, consequentemente, as arrecadações do tributo. Então, nós acreditamos que há tudo conectado. Pero vivemos em um cenário de total fluidez. Quem pode predizer o que vai acontecer com El Chinos e Taiwan? Rússia e Ucrânia. Nova vaga de pandemia. Quem pode predizer? Então, o cenário é marcado pela fluidez, a mudança a cada mês, a mudança constante. Isso é que nós esperamos para 2023, acelerar os investimentos de acordo com o Acordo de Paris, os big ones, like my amigo Sebastian aqui, Bank of America, Merrill, BlackRock, todos os grandes, UBS, têm completa adesão à renda de LSR. Essas são as oportunidades de captação, eu penso incluso para a Argentina. Se nós permanecermos em caminho tradicional de captação de recursos, teremos pouca sorte em 2023. As análises de risco cada vez são mais exigentes. Nós temos um caminho via ESG e vamos percorrer esse caminho. Eu penso que essa é a clave para 2023. Y vamos a volver sobre algunas de estas ideas del ESG y la tendencia verde que se viene. Diego, quería preguntarte a vos, tenés también una mirada distinta, habiendo vivido unos cuantos años en China y ahora en la Cámara Argentino-China. Quería preguntarte un poco en este escenario de post-pandemia, ¿qué oportunidades ves para las empresas argentinas? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que ver es lo que nos queda como desafío para los 77 años que quedan de este siglo. Ahí tenemos dos desafíos estratégicos y uno coyuntural. Los estratégicos son el riesgo de un holocausto nuclear. Yo creo que hoy estamos más cerca de lo que estuvimos en los 14 días de 1962, cuando fue el conflicto entre Unión Soviética y Estados Unidos por el tema de Cuba. Es decir, es un riesgo muy grande que tenemos entre, por supuesto, Estados Unidos y China en esta etapa. Tenemos una pinza mortal que nos plantea esto, aunque suene dramático, pero es dramático, no es que suene dramático, sino que está ligado al peligro y la amenaza constante del premier Putin de utilizar armamento nuclear. Lo dice él, no lo digo yo, y lo reitera en 8 o 9 meses de conflicto. Ha mencionado más la posibilidad de un conflicto nuclear que lo que hacían en su momento los dirigentes de la Unión Soviética durante 40 años o 50 años de la Guerra Fría. Y el segundo, porque hace pinza y está ahí latente, es el tema Taiwán y la posibilidad que una declaración de independencia de Taiwán desate, está avisada por China en ese caso, una confrontación que sería automáticamente con Estados Unidos por los acuerdos de defensa entre Taiwán y Estados Unidos. Entonces efectivamente tenemos un peligro estratégico real de holocausto nuclear en el mundo que parecía superado, parecía que el desafío nuclear había quedado en el siglo XX. El segundo es el cambio climático, que hoy lo estamos viendo estallar. Cuando decíamos, ojo, que
objetivos planteados en París en el 2015 no se están cumpliendo. Vimos lo que fue la brutal sequía. Esto es un tema poco visto, todavía sin suficiente peso, pero ha influido sobre todo los precios de los alimentos, probablemente más que la propia guerra en Ucrania. Ha habido el semestre pasado una sequía brutal en el hemisferio norte, la más brutal, algunos dicen en la historia, otros en 100 años, y ahora le toca al hemisferio sur. En la Argentina, en este momento, más del 90% del territorio no cumple ni con el 10% de la necesidad hídrica para que prosperen nuestras cosechas. Es así de dramático. Esperemos que lo que ayer pasó, no tengo la evaluación de cuánto afecta eso, espero que mucho, y espero que continúe la lluvia, al menos para paliar un efecto dramático en relación a la Argentina y seguramente también a Brasil. O sea, estos son dos temas graves y donde está condicionado por desaparición medioambiental o por desaparición nuclear, se juega el destino de este siglo. Y uno coyuntural, que es la crisis de los precios de alimentos y de combustibles, que está afectando sin lugar a duda a todo el mundo. En ese contexto, el rol de Argentina, a mi juicio, totalmente ligado a Brasil. Yo creo que en esto, si no entendemos en la próxima administración, que van a coincidir la nueva administración que inicia en Brasil el 1 de enero y la nueva administración en la Argentina en diciembre, pero que se va a decidir en octubre, que tiene un rol muy importante en todos estos temas. Y tiene un rol muy importante en todos estos temas porque desde el punto de vista de la amenaza nuclear, desde 1998 que decidimos una zona de paz y coincidimos profundamente con Brasil en que nuestros programas nucleares no eran, teniendo la capacidad técnica para construir bombas que nos iba a tener como Pakistán e India, la bomba argentina era para Brasil y la bomba brasilera era para Argentina, anulamos ese peligro. Yo creo que eso es central. Más, si se desatara el holocausto nuclear, la única zona donde habría sobrevivientes claramente es América del Sur, gracias a esta decisión argentino-brasilera, porque en el resto están Europa, entre medio de Estados Unidos y Rusia, Corea del Norte, el conflicto Pakistán, India, el conflicto Medio Oriente, Israel, Irán, la cadena de copia y de extensión de un problema nuclear, al único continente que no afectaría de lleno es América del Sur, gracias a esta decisión estratégica tomada por Argentina y Brasil y fundada por los expresidentes Alfonsín y Sarney en 1985. Esto en el campo del riesgo nuclear. En el tema medioambiental tenemos un enorme desafío porque en nuestra zona, lo llamo Mercosur más Chile y Bolivia, tenemos la concentración de biodiversidad más importante del mundo. Esto nos hace muy responsables frente a este hecho. Yo espero que las próximas administraciones, en el marco de los acuerdos existentes, sería una decisión política, tengamos una agencia medioambiental Mercosur, ¿no? que una vez instalada sería par, por supuesto, de las mayores agencias medioambientales del mundo. O sea que tenemos una contribución muy importante, todo el hecho amazónico, el hecho patagónico, el pantanal, el acuífero guaraní, sin lugar a duda, nuestra proyección hacia la Antártida, sin lugar a duda somos actores centrales en que no haya un holocausto medioambiental. Tenemos que transformarlo en decisiones políticas. Y finalmente, respecto de la coyuntura, precios de alimentos y de energía, yo creo que no tenemos la oportunidad o el negocio, tenemos la responsabilidad, insisto, Argentina y Brasil, reflotando nuestra alianza estratégica, en ser los proveedores de alimentos y de energía que vuelva a la posibilidad que no se dependa solamente de las restricciones financieras y del aumento de tasa de interés, porque si vamos solo por la vía financiera, que es importante, pero entramos en recesión. Si en cambio contribuimos desde el punto de vista de la oferta, con una oferta sustancial, y lo podemos hacer como región hacia el mundo, los precios
van a poder estabilizarse o volver a la normalidad que conocimos hasta, como bien decía Sebastián, hasta el año pasado, que parecía que veníamos en pleno proceso de recuperación de la pandemia. Y bueno, el 24 de febrero vino la invasión y eso alteró todo. Pero en este escenario yo creo que tenemos, yendo a tu pregunta, una enorme responsabilidad y oportunidad. Creo que en esto lo que tiene que haber es la superación de los ejes ideológicos que trabaron la asociación estratégica entre Argentina y Brasil y el desarrollo del Mercosur y una decidida comprensión de este fenómeno y del rol que como países y como región tenemos en este muy difícil escenario. Muy bueno, con este paneo geopolítico, vuelvo un poco a Sebastián, a esta mirada de que se reactivaría en algún momento del 2023 el mercado, que las empresas vuelven a buscar financiamiento para proyectos. Y quería preguntarte un poco qué sectores ves como sobresalientes, dónde ves oportunidad. Mira, los sectores que están generando más interés claramente pasan por energía, por el sistema financiero con la suba de tasas, las compañías que están que tienen buena calidad crediticia, que las compañías relevantes, grandes. Yo creo que todo el tema, como venimos hablando, y creo que comentaron un poco Sergio y Diego, un poco todo el tema de ESG y medio ambiente, me parece que empieza. Ya era un tema muy relevante, pero en un mercado de falta de liquidez, de tasas más altas. Creo que va a ser todavía más relevante. Hasta ahora el mercado estuvo muy cerrado, pero 2021 que había básicamente un exceso de liquidez, por ahí era menos relevante porque todos tenían acceso y la verdad que los inversores estaban casi desesperados por poner la plata a trabajar. Yo creo que ahora va a ser mucho más selectivo en términos de compañías que generen caja, el mercado está menos enfocado en crecimiento, está más enfocado en temas de calidad, está más enfocado eventualmente en temas relacionados con medio ambiente. Entonces todo eso empieza a ser más relevante de lo que era. Los gobiernos que hagan sus deberes, o sea, las compañías que tengan un plan, por ejemplo, medioambiental y de generación de caja bien claro. Entonces todo eso creo que va a empezar a ser mucho más relevante de lo que era en un contexto de capital mucho más limitado. Entonces un poquito pasa por ahí. En términos de ESG, lo que yo estoy viendo es cada vez más foco de la parte financiera en temas medioambientales. Los bancos es solamente un tema que vino para quedarse y yo digo, o sea, lo veo claramente en Bank of America, pero es un tema de los bancos grandes en general que hay un foco cada vez más fuerte. Y en las industrias sensibles, yo creo que es un tema que va a ser muy complicado que esas industrias se puedan financiar si no tiene un plan muy claro y bien explicado con respecto a ESG. O sea, es súper importante. Y no viene solamente por los bancos, viene por los inversores, viene por los BlackRock de este mundo, etcétera. O sea, es un tema que es prioridad y foco en el mercado. Y no es algo que directamente saque al financiamiento para estas industrias, sino que las industrias tienen que tener un plan bien claro, bien comunicado y bien pensado. Y en este contexto del mundo que se viene, de menos liquidez y tasas más altas, creo que apuntar a estos fondos dedicados que están levantándose para medio ambiente va a hacer que transacciones se puedan hacer comparado con transacciones que probablemente no se puedan hacer. Perfecto. Sergio, vos también traías este tema de los proyectos ESG y ustedes sé que ven sobre todo en Brasil, pero tienen una mirada más amplia. Hoy, ¿cuáles ves como los principales desafíos para poder llevar esos proyectos desde principio a fin, conseguir el financiamiento? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Hay ahí un tema muy importante que es como posso decirlo, la tecnologia de estruturação desses projetos. Há o setor privado com os bancos que devem investir, financiar, pero há aí universo de organizações multilaterais, há diversos donations and philanthropic funds
fundos de doações e fundos filantrópicos. Incluso nós miramos el cambio em las instituições multilaterais. Estão mais abertas ao risco. Então, há aí uma multiplicidade de fontes de financiamento do projeto. Não apenas as privadas, e há o orçamento dos governos. Então, o tema de financiamento, há múltiplos atores. Nesse cenário, nós outros não expectamos escassez de recursos. É curioso, mas há muita liquidez no mundo, desde os Estados Unidos, a Europa, pero liquidez com foco. Do outro lado, nós outros enxergamos os projetos com pouca maturidade. Eu penso que é esse o ponto que Sebastião tocou, de alguma forma. Há que estruturá-los de forma mais consistente, com risco claro, taxas de retorno claras, qual a função de governo, de multilaterais, de privados. Então, eu penso que a clave para o financiamento do projeto ESG é a forma de estruturar os projetos. Como nós outros conseguimos fazer o link desse recurso, dessas inversões, com os projetos. Aqui no meio, as leis, o compliance do setor público, há milhares de obstáculos. Eu penso que há que fazer esforço na legislação, na regulação em cada país, para que o fluxo possa caminhar de quem quer investir para esses projetos. Eu penso que esse é o maior desafio. Não enxergamos falta de recursos, ao contrário, há excesso de liquidez. Justamente pensando en los requisitos que mencionás, vemos también una dicotomía, ¿no?, entre países en Estados Unidos o en la Unión Europea que tienen muchos más requisitos de tipo ESG, y al mismo tiempo en China, ¿no?, las empresas no piden ese nivel de compliance. Diego, ¿a vos te parece que esto, por ejemplo, para las empresas argentinas puede llegar a incrementar el atractivo de enfocarse en mercados como el de China, en detrimento de otros justamente porque están pidiendo más requisitos? Bueno, yo quiero coincidir con lo que dijo tanto Sebastián como Sergio en el sentido optimista de la vida. Pero yo le agregaría sí. Es decir, la fluidez de recursos. Siempre en el mundo sobra dinero. Mi abuelita solía decir que lo importante es la salud, el dinero va y viene. Estaba equivocada mi abuelita. Lo importante es el dinero, la salud es la que va y viene. O sea que problema de dinero nunca hay. El asunto es cómo uno capta ese dinero. Y ahí es donde nos falta el accionar. O sea, si nosotros no nos inscribimos en este escenario internacional complejo en forma proactiva, ese dinero va a fluir, obviamente, a fortalecer Estados Unidos, es decir, lo que está haciendo la Reserva Federal no es hacia nosotros, es hacia Estados Unidos. El propio Banco Central Europeo, que se resistía al aumento de tasas, ya salió del closet y empezó el aumento de tasas que va a continuar. Entonces, esto también es generar recursos, atraer esos recursos, inclusive los nuestros, lo que nosotros producimos y no invertimos por falta de confianza, se va hacia Estados Unidos o se va hacia Europa. Es decir, este es un proceso
vicioso, pero ya sabemos cómo funciona. No nos tiene que nadie explicar que no hay Reyes Magos, que los Reyes Magos no existen. El dinero va donde produce. Si no lo produce en nuestra región, no solamente no va a llegar, sino que además vamos a contribuir al fortalecimiento de las economías centrales. O sea que ahí aparece el rol que nosotros tenemos que cumplir como productores por un lado, de alimentos y de energía, pero también poniendo en práctica instrumentos que tenemos. A mí me tocó iniciar el 15 de diciembre de 1995 como embajador en la Unión Europea el proceso de acuerdo para llegar, se hizo el acuerdo marco para la negociación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Máxima negociación de comercio de Europa, de la Unión Europea, ni hablar para Argentina o para Brasil. Tardamos 25 años. 6 administraciones argentinas y 6 administraciones europeas. Es decir, un hecho de política de Estado muy lento, teníamos que haber tardado 5 o 10 años, sino 25. Lo hicimos, no están en operación. Pero es un dato central porque cambió el objetivo. Cuando iniciamos la negociación se peleaba, tal como Shylock en el Mercader de Venecia, por un pedazo de carne. Es decir, lo que teníamos en mente es que cómo ampliábamos y abríamos el mercado de carne. Era una obsesión argentina y brasilera. Hoy desapareció, porque todo el mercado de alimentos en estos 25 años para nuestra región giró hacia Asia-Pacífico con epicentro en China. Nosotros podemos producir, Argentina y Brasil, 5 veces más alimentos y los tenemos colocados en la zona Asia-Pacífica. No solamente China, hoy está reaccionando en ese sentido, Japón, India, Vietnam. Vietnam es el 4º socio comercial de la Argentina hoy. Ha habido un cambio extraordinario. Ahora, esto es parcial a lo que vos decís. Está claro que materias primas y alimentos que tienen valores agregados, ya no es la vieja disquisición entre productos agrícolas y productos industriales, pero van a ir inexorablemente hacia Asia. Hoy podríamos redireccionar el acuerdo de libre comercio hacia energía y tomar un compromiso de caballeros que por los próximos 20 años no vamos a exportar ni un kilo de carne ni una bolsa de cereal a Europa porque no lo necesitamos. Entonces, este desequilibrio que nos puede producir un mal manejo de las prioridades, por supuesto que nos va a transformar en abastecedores de materia prima con la menor elaboración posible, porque India, por supuesto, tiene capacidad para elaborar y agregar valor a todos nuestros productos primarios. Pero no está en el destino, depende de nuestra decisión política. Si le damos un valor juntos, lo tenemos que hacer. Industrial y, por supuesto, producimos alimentos para la zona Asia-Pacífico que los reclama y que es un cliente de primer nivel, creo que vamos a encontrar el equilibrio. Es decir, equilibrio o desequilibrio dependerá de las decisiones políticas que tomemos. Justamente sobre el tema materia prima, uno de los que más se ha hablado en los últimos años y cada vez se va a hablar más es el litio, ¿no? Donde hemos visto mucho interés de actores de ambos lados de Oriente y Occidente en los últimos años, pero sobre todo de China. ¿Te parece que hasta qué punto ves que va a continuar este interés y te parece que tienen ahí los inversores chinos más posibilidad de avanzar? Y después me interesa lo que tenga para decir sobre este tema también Sebastián, que sé que este año estuvieron en un deal relacionado a este tema. Sí, yo creo que el litio como nueva fantasía es como vaca muerta, que fue curioso, le podíamos haber puesto vaca viva. Pero en 1940, cuando descubrimos la riqueza o sea, lleva 80 años de descubierto vaca muerta. Todavía y todos los años y todos los gobiernos dice ahora con vaca muerta resolvemos todo. El litio es de Dios, igual que el petróleo o el gas. O sea, la elaboración es un factor humano que requiere inversión, tiempo, infraestructura, desarrollo financiero, es decir, todo eso que está alrededor
de los recursos como tenencia natural. Ahí es donde fallamos. Es decir, que el litio, que ya como materia prima es muy importante, hay 2 o 3 instancias de producción que no llegan a hacer la producción de baterías, que sería el proceso más elaborado. Yo creo que algún día deberíamos llegar. Por el camino donde estamos hoy no llegamos nunca. No es que vamos a llegar algún día. Entonces, ahí también estamos frente a la decisión política. ¿Queremos efectivamente desarrollar el litio? Insertémonos en las cadenas de valor que incluye a China. O sea, yo creo que no tenemos una opción. Si hubiera una opción china contra la opción occidental, el primero que tendría que tomarla es Estados Unidos o Europa. El primer es China y también es el primer socio comercial de Estados Unidos. Es decir, lo peor que nos puede pasar, creo que estamos al borde de hacerlo, porque al momento de la estupidez nuestro stock no tiene secretos. En el campo de la estupidez podemos caer en debatir si tenemos que optar por China o por Estados Unidos o por Europa. No lo hacen Europa ni Estados Unidos. Nuestra realidad es que Brasil es superavitaria en más de 30.000 millones de dólares con China, es superavitaria Chile, es superavitaria Uruguay. Los únicos que no lo somos nosotros. Este año vamos a terminar con 7.500 millones de dólares de déficit. Es decir, no hay nada que esté... En la naturaleza está la naturaleza. El destino de lo que hagamos con la naturaleza es una decisión humana y es una decisión política. Nosotros podemos ser tan superavitarios como Brasil, podemos tener un esquema que incluya no solamente la exportación de productos primarios, que es lo que ocurre hoy, para ir hacia acuerdos estratégicos con China que nos permitan elaborar productos con mayor valor agregado y comercializarlos en China, y tenemos que, obviamente, a mi juicio, yo no tengo la menor duda, tenemos que perfeccionar y hacer aprobar por los parlamentos el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y que ese acuerdo sea la base de una negociación con Estados Unidos y con China de libre comercio. Los americanos nos propusieron en 1992, apenas iniciado el Mercosur, sentarnos a hablar de libre mercado. Sebastián, ¿y vos cómo lo ves a nivel del deal? Vos que lo ves a ese nivel un poco más granular. Sí, en lo concreto, lo que vemos un interés desde China en recursos naturales en Latinoamérica fenomenal, que solamente viene creciendo. Ya se ve hace un tiempo, pero viene solamente creciendo. Y la verdad que lo encaran de una manera distinta, porque obviamente lo encaran a través de empresas estatales. Normalmente las ofertas chinas son mucho más altas en términos de evaluación que las ofertas de compañías occidentales. Básicamente porque son empresas estatales que tienen más una estrategia de largo plazo que va más allá de la evaluación. Y obviamente las empresas privadas tienen accionistas privados, cotizan en bolsa, y las decisiones tienen que ver con múltiplos de mercado, evaluaciones que tengan sentido para los accionistas. Entonces, es una competencia distinta, y mientras China tenga este foco de buscar recursos naturales en Latinoamérica, no lo tiene tan fácil en Estados Unidos y Canadá, con lo cual el foco es cada vez más fuerte en Latinoamérica. Para los vendedores es muy tentador, porque la verdad que vos tenés un activo en Argentina y la oferta de China viene más alta, entonces la terminás vendiendo obviamente a los chinos, y los chinos tienen interés. Y tiende a pasar eso en los procesos que tenemos nosotros. Si el chino tiene interés, es muy difícil, o el asiático, pero más que nada el chino, es difícil competir en precio para otro comprador. Entonces pasa mucho esa dinámica, que es muy interesante. Al final, como decía Diego, lo bueno es que venga inversión, claramente, lo bueno es que se desarrollen los proyectos. Nos quedan muchos temas por charlar, pero me comentan que nos quedamos sin tiempo, así que les agradezco muchísimo, Sebastián, Sergio y Diego, por acompañarnos, por compartir su visión sobre estos temas. Y bueno, lo seguiremos charlando a lo largo del día. Muchísimas gracias. Gracias. Bien. Muchas gracias Carolina. Nuestro agradecimiento también a todos los ponentes. Bienvenidos también una vez más, welcome, bienvenido a los que se han ido sumando en estos últimos minutos. Les vamos a proponer, los que quieran quedarse en sus asientos pueden hacerlo, sino un pequeño break, no más de 10 minutos, para tomar un cafecito y después volver ya con nuestro segundo panel. Muchas gracias.